Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Según el texto que se debate en el Parlamento Nacional, la extinción de dominio es de naturaleza jurisdiccional y de carácter real. Se dirige contra bienes y no contra personas y se declara en un procedimiento autónomo. Los bienes de origen ilícito o injustificado o destino ilícito a favor del Estado que serán objeto de extinción de dominio serán todos los bienes que sean susceptibles de valoración económica, muebles e inmuebles y partes integrantes, accesorios, frutos y productos de estos bienes, dinero, activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, sujetos a registro o no, así como acciones, títulos, valores, derechos fiduciarios y cuentas del sistema financiero o aquellos sobre los cuales pueda recaer un derecho de contenido patrimonial. Siete de la mañana con 45 minutos, 7:45 minutos. Saludamos entonces con Ronnie Aliaga, asambleísta por la Revolución Ciudadana. ¿Cómo está, legislador Aliaga? Buenos días, qué gusto saludarle. Bienvenido a Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Estamos con usted, Alexis Moncayo, y quien le habla, Licenia Espinel. Se debate en la Asamblea Nacional Contrarreloj esta ley conocida como de extinción de dominio, uno de los requisitos impuestos por el Fondo Monetario Internacional para entregar un segundo desembolso de aproximadamente 2.000 millones de dólares. Tanto el ministro de Finanzas como el resto de autoridades gubernamentales esperan que la Asamblea apruebe en las próximas 2 semanas esta normativa. Y hay algunos sectores que han hecho reparos a este cuerpo legal que se analiza en la Asamblea Nacional. La normativa tiene como objetivo regular la extinción de dominio de los bienes de origen ilícito o injustificado o destino ilícito a favor del Estado, de lo que tenemos conocimiento. El proponente, el legislador Raúl Tello, ha dicho que los legisladores que no apoyan esta normativa es porque tienen rabo de paja. ¿Qué decir respecto a esto, asambleísta? Buenos días. ¿Cómo está, Licenia? Muy buenos días, Alexis, buen día. Muchas gracias por la invitación. Y yo creo que hoy más que nunca, y en honor a toda la gente que ha esperado una norma que no responda a la coyuntura política, a los intereses del gobierno, a los aliados, sino realmente a las demandas ciudadanas en el marco de la Constitución y el Estado de Derecho, en vista de toda la hemorragia de corrupción que existe en este momento, debemos tratar una ley de este tipo, pero no una ley donde aún se ven dibujadas las intenciones políticas dentro de este proyecto, que son la comidilla en la actualidad de la coyuntura política. Bueno, yo no me voy a referir al presidente de la comisión porque créame que son personajes que también han estado vinculados a los casos muy conocidos del tongo y del reparto, del cual el ex legislador Daniel Mendoza en sus declaraciones también lo vinculó como parte de las personas que han recibido algún tipo de beneficio por sus votaciones o posturas. Pero más allá de que la ley tiene que investigar, aquí es el tema de no seguir posicionando esto del que de incentivar a un tipo de votación, sino que aquí tenemos que hacer lo que es realmente correcto. Esta ley no es la única esperanza para la lucha contra la corrupción. Existen otras leyes vigentes que castigan la corrupción. Es más, el año pasado, por intentar hacer algo parecido, violentando la Constitución y la ley, recordemos que la Corte Constitucional se pronunció en contra del comiso sin sentencia, porque no puede ser posible que en este momento, que la justicia está amañada, y se los digo con toda la solvencia moral del caso, con todo el conocimiento del mundo, porque soy parte de quien ha denunciado al presidente de la República en 2 casos de corrupción, que son los más grandes de corrupción de la historia del país, y aún no recibimos respuesta por parte de la Fiscalía General del Estado, solamente porque quien denuncia es miembro de una organización política. Entonces, desde aquí se puede ver que este tipo de leyes pueden ser utilizados para seguir quizás con más fuerza o acelerar más el tema de la persecución política contra los adversarios de un régimen que ya sabemos que ha sido catastrófico para el país, pero que al final del día, con esta alianza que tienen con ciertos medios de comunicación, tratan de dar manotazos de ahogados con este tipo
de proyectos populistas que no responden a lo que tiene que tratarse dentro de un Estado de Derecho donde exista seguridad jurídica. ¿Cómo está? Muy buenos días, un gusto saludarle. Hay algunos especialistas en tema de derecho que dicen que además este proyecto de ley tiene algunas particularidades que le podrían hacer que cometa actos ilegales o inconstitucionales. ¿Cuáles serían? Bueno, yo los mencioné dentro de mi intervención en pleno. Imagínate desde los mismos artículos 3 y 4, donde se hace el concepto per se, donde se describe la naturaleza jurídica de la ley, se pueden identificar incompatibilidades, ¿no? Como con las regulaciones que existen en la Constitución de nuestro país, porque no existe la materia específica, no se define si es un procedimiento administrativo o jurisdiccional. Existe la norma que en su naturaleza se confunde. ¿Por qué? Porque no se sabe si es la naturaleza procesal y materia entre civil y penal, entonces se crea como una especie de limbo. En la parte donde se definen ya los actos ilícitos, reconoce que toda acción que genere responsabilidad penal, a toda acción, pero al tratarse de funcionarios públicos, ¿verdad? Cuando estamos hablando del tema de peculado, del mal manejo de fondos públicos, sabemos que quien tiene ya esas competencias para determinar las responsabilidades es la Contraloría General del Estado. Además, imagínate que cuando me expresé de que se rompe la presunción del estado de inocencia, que aquí en el Ecuador ha sido más que evidente durante los últimos casi 4 años de este régimen, no existe de manera clara la identificación de elementos, sean directos o indirectos, de los delitos. Además, como los procedimientos que conforme se vaya desarrollando esta normativa pueden conducir a causas de nulidad. Y además de esto, que cuando existe un acto revocatorio del tema del dominio del bien y se convierta en un hecho, se va a generar más vale derechos de reparación para los afectados del procedimiento ilegal. Entonces, eso yo creo que es lo más fuerte, lo más contundente de esta ley, que prácticamente está vulnerando derechos de los ciudadanos. Entendemos que la lucha contra la corrupción, y yo soy uno de los legisladores que ha emprendido esta lucha contra la corrupción, pero hay que hacerla de buena manera. No puede ser una ley direccionada para darle más poder a mansalva a una justicia que está amañada. Legislador Aliaga, el asambleísta Raúl Tello, así como el asambleísta Mae Montaño, proponen y defienden que figuras como la retrospectividad de esta ley y la imprescriptibilidad. Si hablamos de retrospectividad, ¿quiere decir que esta ley, una vez que entra en vigencia, se va a poder aplicar de forma retroactiva? Exactamente, y es otro de las líneas que yo les mencionaba al inicio, que está dibujada, ¿verdad?, con fines políticos, y aquí no lo están haciendo realmente porque sea el objetivo luchar contra la corrupción. Además de esto, ahí se empieza a meter en otros temas, donde le quiere otorgar competencias, nuevas competencias, por ejemplo, a la Procuraduría General del Estado, para lo cual nosotros deberíamos hacer un proceso de modificación a la Constitución, según el artículo 421, que trata sobre la inclusión de nuevas competencias, y esperar también pronunciamientos por parte de la Corte Constitucional, que yo lo mencioné también, en base a lo que ocurrió, los antecedentes de noviembre del año 2019, donde hubo un pronunciamiento de la Corte cuando se intentó aprobar el tema del comiso sin sentencia. Entonces, realmente para nosotros, como legisladores que tratamos de hacer lo mejor que está a nuestro alcance para el bienestar del pueblo ecuatoriano, en este momento sin orientaciones o sin direccionamientos políticos, ni que respondan a odios, a venganzas, a revanchas, no, sino con buscar realmente la verdad. Imagínense, tan cacareada esta ley de la corrupción, seguimos esperando que ya los casos que están siendo investigados y para los cuales existe ley, existen procedimientos, como incautación de bienes, tengan algún tipo de resolución, pero como son funcionarios del régimen, nadie está diciendo absolutamente nada. Y los personajes o legisladores que usted ha mencionado, ¿verdad?, deberían estarse pronunciando por ese caso. Lamentablemente,
uno de los dos legisladores ha sido vinculado a los mismos casos de corrupción, ha sido mencionado dentro de esos casos. Usted decía hace un momento, asambleísta Aliaga, de que este proyecto de ley estaría como direccionado, y yo lo que entiendo es que usted dice podría ser utilizada esta herramienta como una más para la persecución, tomando en cuenta quién está al frente de la fiscalía, por ejemplo. Entonces, tengo entendido también que desde Fiscalía es desde donde han llegado algunas propuestas para ser incorporadas de esta norma. ¿Qué es lo que plantea la señora Salazar como propuestas suyas desde Fiscalía para que se incorporen a este proyecto de ley? No le entendí la última parte, Alexis. Le decía que, como usted comentaba, asambleísta, que parece que esta norma tiene algún tipo de direccionamiento, dedicatoria, y de que quien está al frente de la Fiscalía ha dado muestras de la selectividad con la que actúa, hacia dónde apuntan precisamente ese tipo de disposiciones legales que podrían convertirse en una herramienta más para la persecución. Y tengo entendido que la Fiscalía ha sido uno de los principales proponentes, ¿no? Que ha presentado varios planteamientos, varias propuestas para que se incorporen en esta ley. ¿Cuáles son las iniciativas que han salido desde Fiscalía? Bueno, las que yo en este momento, las que yo he mencionado han sido propuestas de Fiscalía General del Estado, en las cuales hay las observaciones. Por eso yo he dicho que existen todavía intenciones políticas dibujadas dentro de este proyecto de ley. Mi estimado Alexis, aquí quieren seguir instaurando en el Ecuador un estado de opinión y no un estado de derecho. Y es lamentable, porque auspiciado, y ustedes como medio de comunicación libre e independiente, han sido y han tenido esas muestras de que cuando quieren direccionar el ataque contra quienes levantan su voz para decir la verdad, nada se los impide y se pasan por encima de la ley. En este caso, lo que tratan de hacer es seguir en esa agenda desde legitimar a la clase política, tratando de sentenciarnos en titulares de ciertos medios de comunicación y no en los tribunales, como se debería hacer dentro de un Estado de Derecho. Está de más decir que los proponentes de estas leyes o los que más han aportado a estas leyes, abonando, más vale nosotros diciendo, están violentando la Constitución, haciendo nuestras observaciones. Quienes más han aportado son personas que están cuestionadas, o todavía no nos podemos olvidar del caso del legislador Villamar, el cual ha sido cuestionado por haber obtenido un vehículo a través de un carnet de discapacidad que no es muy evidente y que posiblemente sean conseguidos de mala manera. Entonces, estos son los personajes que realmente están al frente de este tipo de leyes. Una Fiscalía General del Estado, que yo se lo digo como denunciante del presidente Moreno en el caso de INA Papers y en el caso de Desvío de Fondo en la consulta popular, y que no hemos tenido ninguna respuesta como pueblo ecuatoriano por parte de la Fiscalía del Estado. Podemos confiar en que estos personajes que están sometidos al poder de turno puedan crear y ayudar a consolidar una ley que vaya a perseguir delitos por los que muchos en este momento son cuestionados dentro de la Asamblea Nacional, con 60 legisladores que tienen procesos dentro de la Fiscalía General del Estado. Es inconcebible, ¿no? Asambleísta Aliaga, ¿hay una posición ya definida del bloque de la Revolución Ciudadana frente a esta normativa? ¿Ya tienen decidido cómo van a votar? ¿Cree que se va a aprobar esto? Bueno, todavía no se ha tomado una resolución como bancada. Yo lo hablo a título personal, como Ronnie Aliaga. Es mi característica, tenemos una coordinación de bancada. En las próximas horas estaremos debatiendo el tema. Efectivamente, hay criterios que, como en todo espacio, en lo que tiene que ver con democracia interna, estamos todavía tratando de analizar para tomar una decisión en conjunto, como siempre lo ha hecho la bancada. Pero realmente yo creo que vamos a buscar lo que sea mejor para el país. Recordemos que esto no es solamente de los elementos que ya hemos hablado, el que mencionaba Alexis, Oliseña, perdón, que hablaba sobre la irretroactividad eso está prohibido en la Constitución, legisladora Aliaga. Que una ley sea retroactiva está prohibido en la Constitución. ¿Cómo pueden aprobar algo que tenga carácter retroactivo? Entonces, esto de aquí, además de eso, que se debe consumar esa retroactividad, ¿verdad? Para que todos estos archivos pasen al Consejo de la Judicatura, ¿verdad? Del Consejo de la Judicatura, pasen a la Fiscalía General del Estado. Y sí sabe que eso es un proceso que va a tener un costo, tanto de
un talento humano que tiene que desarrollarlo, así como recursos económicos. ¿Y quién va a pagar por eso también? ¿Quién va a pagar por las horas extras que se van a quedar trabajando estos colaboradores? Entonces, ni eso existe dentro de este proyecto, por eso le menciono. Y yo he sido muy insistente que esto tiene líneas políticas dibujadas, que el direccionamiento es para persecución. Esperemos que dentro de las próximas horas, la bancada de la Revolución Ciudadana, por supuesto, siempre pensando en el bienestar de la gran mayoría de todos los ciudadanos ecuatorianos, vamos a tomar una decisión de cómo va a ser la votación sobre la ley de extinción de dominio, recordándole nuevamente al pueblo ecuatoriano que ya hay leyes y hay normas expresas dentro de la Constitución que combaten la corrupción, que lamentablemente la justicia y los operadores de justicia no las quieren utilizar. Ese es otro problema, pero existen. No se le está escucha, silenciado, Alexis. Otra vez me autocensuré. Usted hace algunos meses, asambleísta, tuvo una reunión bastante polémica y creo que salió chispas de esa reunión con la fiscal Diana Salazar. ¿Qué tan receptiva ha sido la señora Salazar con las denuncias que ha presentado usted, por ejemplo, en contra del gobierno y en contra del presidente Moreno por el caso INA Papers, por ejemplo? Y si hay algunos otros casos a los que usted le hizo alusión a la fiscal diciéndole, bueno, o sea, como tan rápida es en unos, ¿por qué no se mueven otros? Oiga, Alexis, acá en mi tierra, en Guayaquil, dicen, usted se fue al raje de una, no, tan temprano en la mañana se pone ahí con esos temas. Bueno, mire, el tema de la Fiscalía General del Estado, yo creo que ya actúan de una manera descarada en el direccionamiento de la aplicación de la ley. Efectivamente, en esa reunión, yo lo mencioné públicamente, fui amenazado, fui tratado con unos términos que no se deberían dentro del marco del respeto entre funcionarios que estamos al servicio de la ciudadanía. Más allá de eso, como simples ciudadanos en el marco del respeto, con amenazas que al final del día se consumaron. Luego de unos días, recordemos que hubo la sentencia en el caso Sobornos, en el cual nuestros líderes de la organización política fueron sentenciados de manera espuria, sin las pruebas necesarias y sin recabar las pruebas de descargo que habían presentado los abogados de la defensa. Y en ese sentido, ¿cómo puedo sentirme como ciudadano, sobre todo, como ciudadano, que en este momento considero que no existe el Estado de Derecho, que no se está aplicando la ley, que aquí están respondiendo a los intereses que tiene cada uno y sobre todo solapando la corrupción de un régimen que ha permitido justamente la reinstalación institucionalizada de la corrupción a través del reparto de instituciones públicas? Entonces, esperamos, dentro del marco del respeto a la Constitución y la ley, porque nosotros somos distintos y hacemos las cosas de buena manera, que la señora fiscal sepa que pronto está a cumplirse los dos años de investigación previa en el caso de los INA Papers. Ya están casi 2 años de cumplirse. Caso de corrupción más grande del país, con transacciones financieras realizadas por el hermano del presidente Moreno, con 18.32 millones de dólares que fueron movidos de una coima, porque aquí no existe el lobby para la contratación de obras públicas, de una coima por la construcción de la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. Entonces, la señora fiscal, que además fue directora de la UAFE, que sabe de lo que estoy hablando y sabe del manejo de estas transacciones, de los movimientos bancarios, que no haya hecho nada en casi 2 años, deja mucho que desear para el país. Y no puedo dejar de recordar también las nefastas declaraciones de Juan Sebastián Roldán cuando mencionó tan sueltos de huesos que la fiscal general del Estado estaba en ese puesto por una decisión valiente del presidente Moreno, cuando la fiscal general del Estado, por Constitución, debió haber ganado un concurso de méritos y oposición, que dicho sea de paso, fue muy cuestionado y fue denunciado por 12 de los 14 postulantes, estimado Alexis. Esa es la realidad. Y sin dejar de lado también la denuncia del financiamiento de la consulta popular del año 2018, la opción del sí, promovida por Moreno, en el cual desde la Presidencia de la República daban disposiciones para que fondos públicos, fondos del erario nacional de todos los ciudadanos ecuatorianos, sean invertidos en la compra de material político para impulsar el sí en la campaña del año 2018. Entonces, realmente
como autoridad del país, la fiscal general del Estado, más allá de su comportamiento, ha dejado mucho que desear porque no ha cumplido ese encargo constitucional que tiene y que debió respetar por el bienestar de la patria. Es decir, no ha habido ningún avance en este proceso de que la cooperación penal internacional ya llegó. Imagínense, a la Fiscalía General del Estado le pregunto si ya llegaron las asistencias penales internacionales y me dice que es de carácter reservado, que no me pueden decir nada, aunque yo soy el denunciante. Más vale se filtra a través de ciertos medios de comunicación, de ciertas plataformas digitales, se filtran las asistencias penales internacionales, pero yo pido la información a la Corte Nacional de la Justicia y ellos me envían las fechas en que han llegado las asistencias penales internacionales. Entonces, ¿por qué la Fiscalía General del Estado no quiere estar en comunicación con quien he sido yo, el denunciante de este caso de corrupción tan grande, en el caso de los INA Papers? Ya tenemos en el país la asistencia penal internacional de Panamá y de Suiza. La de Panamá y Suiza. Estas asistencias penales internacionales que llegaron en varias partes, llegaron entre julio y diciembre del año 2019. Y la última que llegó ha sido en marzo del año 2020, la asistencia penal internacional de China, que tiene que ver sobre la empresa Sinohydro. Y aún seguimos sin ninguna respuesta por parte de la Fiscalía General del Estado. Queremos ver nosotros también en los medios de comunicación que se encargaron de lapidar y sentenciar a nuestros líderes históricos de la Revolución Ciudadana en los medios, cuando medio llegaba algún tipo de insumos que, por supuesto, es un mamotreto inventado, pero todos los días salían los titulares. Aquí no hemos visto ningún titular en el caso de los INA Papers y queremos que se actúe de igual manera. Y creo que me estaba olvidando que efectivamente, como me consultó Alexis, si yo le mencioné en esa reunión con tanta fricción con la señora Fiscal General del Estado acá en Guayaquil sobre otros casos similares, por supuesto, le hice un cuadro comparativo, estimados ecuatorianos, le hice un cuadro comparativo a la señora Fiscal. En el caso Sobornos, a los 388 días ya existía una sentencia. En el caso de los INA Papers, en ese momento ya iban más de 500 días y ni siquiera teníamos ninguna noticia de algún allanamiento, no me había dicho si ya llegaban las asistencias penales internacionales, no me había dicho si habían hecho algún arresto, qué se había investigado, qué se había avanzado. Imagínense, ese es el país que estamos viviendo y esa es la institución que se supone que debe buscar justicia para los ecuatorianos. Muchísimas gracias, legislador Ronnie Aliaga. En todo caso, hoy se continúa con el debate de esta ley de extinción de dominio, ¿no? ¿Usted cree que se va a lograr aprobar esta ley antes de que termine diciembre? Mire, más allá de que se apruebe o no se apruebe, primero porque ya lo mencioné que existen normas que combaten la corrupción, es pensar en el bienestar del pueblo ecuatoriano y no satisfacer los bajos deseos de personas que piensan que la política es solamente utilizar el poder para perseguir a los adversarios que estamos defendiendo la gran mayoría del pueblo ecuatoriano, para ellos seguir dilapidando el erario nacional. Así que como bancada de la Revolución Ciudadana, siempre en sintonía y en cumplimiento irrestricto, un plan vencedor en las urnas, nosotros vamos a tomar la mejor decisión que sea para el país. Deben ser leyes que realmente respondan a las nuevas demandas ciudadanas, que no vengan y no nos dejen convencer con ese estado de opinión que están generando, que lo hicieron así mismo con la mal llamada ley humanitaria, ¿se acuerdan? Aprobada con 74 votos y que en este momento ya recibe muchas críticas por parte de la misma ciudadanía y que ya hay acciones constitucionales para su revocatorio. Entonces no esperemos que por este estado de opinión que se genera y para complacer y satisfacer los deseos de los organismos multilaterales, los ecuatorianos entremos en esta agenda de odio y persecución y revancha. Muchísimas gracias, asambleísta por la Revolución Ciudadana. Nos acompañó en nuestra primera entrevista aquí en Punto Noticias. Alexis. Muy amable, asambleísta Aliaga. Gracias, hasta luego, gracias. Tengo entendido que hoy en la sesión a las 10 de la mañana, Liz, también se va a hacer un homenaje póstumo al asambleísta Byron Valle por su fallecimiento, así que también va a ser parte del orden del día. De paso, nos solidarizamos con Ronnie y con la bancada de la Revolución Ciudadana por el deceso del legislador Byron Valle. Un gusto, asambleísta. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias, Alexis, Yesenia y Licenia. Realmente para nosotros ha sido muy doloroso, un gran guerrero, como le decíamos nosotros, ganador de 1000 batallas y como guayaquileño, como una persona que aprendió mucho de Byron,
que nos formamos dentro de las juventudes cuando él dirigía la provincia del Guayas. Es un golpe muy fuerte, pero la mejor manera de recordar a nuestro querido compañero y hacer honor a toda su trayectoria y a todo lo que nos pudo transmitir su conocimiento es seguir trabajando, y no solamente por él, sino por todos los ecuatorianos vamos a vencer. Muchísimas gracias a ustedes y mucha solidaridad con la familia de Byron, con sus amigos y con los propios compañeros. Gracias, Alexis y Licen. Gracias, asambleísta Aliaga. Paz en la tumba del legislador Valle. 8:09, Alexis, tiempo de una... Regresamos para conversar sobre las elecciones legislativas en Venezuela, que son desconocidas por la Organización de Estados Americanos, un organismo continental que auspició, que justificó, que ocupó un golpe de Estado en Bolivia, solo para refrescarles la memoria.